¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. Con ustedes, el Moré Ahmed Najarwari, que agradece a todos ustedes por ser miembro de este canal. En esta oportunidad vamos a estar analizando qué es la mente. La mente es el conjunto de facultades intelectuales o mentales de una persona o de un individuo. Esto es la mente. Y las capacidades cognitivas, que son la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y la coordinación. Cuando el Eterno creó a todos los seres racionales con una mente, desde los ángeles hasta el hombre. Los animales no tienen mente. Ellos tienen instinto y son para decorar o embellecer y para estar con nosotros en toda la obra de educación que el Eterno quiere que aprendamos de ella. El Eterno solamente tiene un lugar para comunicarse con el ser humano y es a través de la mente. Por esta razón, Satanás bombardea la mente con cosas negativas para dañarlas. Películas de violencia, películas de sexo, de muerte, de robo, de asesinatos, de terror. Todas estas cosas van preparando la mente del veedor y del receptor. Todas esas imágenes negativas las va preparando para él retratarse con el tiempo. Es la persona que ve este tipo de películas y se deleita en eso. Por ejemplo, imaginemos que nos sentamos frente al televisor y en ese televisor van a presentar una película de violencia, de crímenes, de sexo. Y cuando nos sentamos a mirar ese tipo de películas, ¿qué es lo que hace el Eterno? Se levanta del asiento del lado tuyo, donde tú estás, y él se va. ¿Por qué razón? Porque él no participa de esos mensajes negativos que van a minar la mente. ¿Por qué razón? Porque cuando yo veo una película de violencia de una persona golpeando a otra, estoy glorificando a Satanás, porque hay un mandamiento que dice no matarás, y cuando nosotros agredimos a la otra persona estamos violando ese mandamiento que dice no matarás. Si yo me siento a ver una película pornográfica, ¿qué hace Mashiach? Se levanta y se va. ¿Por qué razón? Porque esto es una violación al séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Es decir, cuando nos ponemos a ver ese tipo de películas o de violencia, el Eterno se va y en lugar del Eterno viene Satanás y toma posesión completa de la mente. Y esas cosas que son malas, que son negativas para la mente y también para el Eterno, nosotros sentimos placer. ¿Y por qué sentimos placer en esas cosas? Porque Satanás es el que está controlando nuestros gustos y se está retratando poco a poco en nosotros. La mente no puede distinguir entre una película y algo real. La imagen la mente la capta y la guarda en el inconsciente, en el hipotálamo, y en un momento oportuno ese mensaje de robar, de maldad, de golpear a otra persona, ese mensaje que ya lo tenemos en nuestro inconsciente, en cualquier momento aflora y lo cometemos igualito. Por ejemplo, una película de karate. Usted pone a un grupo de niños a ver una película de karate y te aseguro que cuando la película termine, los niños van a salir lanzando patadas y dando gritos de karate, porque ese niño se alimentó el deseo de agredir, y cuando participamos de esas cosas malas, nos estamos deleitando en lo que a Yahweh no le agrada y solamente le agrada a su enemigo llamado Satanás, y lentamente el enemigo se está retratando en nosotros. Por eso es que el seguidor del Mashiach tiene que ser selectivo en lo que ve y en lo que oye y en lo que hace. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere ocupar la mente tuya y la mente mía. ¿Por qué razón? Porque la mente es el único sitio que el Eterno tiene para comunicarse con el ser humano. Una mente atrofiada por el alcohol, una mente atrofiada por la pornografía, no puede percibir la voz del Eterno como si tuviera la mente sana, sin vicios. Y Satanás odia la mente sana. La bombardea con alcohol, con tabaco, con drogas, con pornografía, con enemistades, pleitos, porque todas esas cosas, cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra te va a decir que te hace mal. Por más ateo que sea un psiquiatra o un psicólogo, por más agnóstico que sean, te va a decir, esto te hace daño. Por eso es pertinente que nosotros estemos atentos a cuidar la mente, porque hay una batalla diaria de posesión de uno de los dos extremos, o el Eterno o Satanás, y el campo de combate
mente es en la mente. Los psiquiatras dicen, nosotros, las pastillas que indicamos no sanan la mente. Lo que hace es controlar, pero la sanidad la tiene la persona que decide ser sana, porque ya se comprobó que clínicamente de 10 enfermedades, 9 son de la mente, 9 son emocionales, 9 son nerviosas. Entonces tenemos que tener cuidado porque el pecado del Shamaín en el cielo comenzó en la mente de un ser muy inteligente llamado Lucifer. Y en el libro de Ezequiel 28 nos dice el versículo 17, se enaltecióse tu corazón. Una mejor traducción sería, te llenaste de orgullo a causa de tu hermosura. Tuvo el complejo de Edipo, tuvo el complejo de Adonis, se gustó a sí mismo. Y es un defecto que en psicología clínica se trata como un defecto conductual. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Él se creía mucho más hermoso de lo que era y comenzó a ensimismarse y a decir, soy más lindo, soy más hermoso, qué bonito soy, como me quiero. Por eso yo merezco ser el eterno. Y dice en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, con la calumnia, ensuciaste ese santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, del cual te consumió. Es en la mente donde comenzó la lucha de este ser creado, este querubín cubridor, un ángel poderosísimo. ¿Y dónde es que las personas tienen las tentaciones? ¿Dónde comienzan? La tentación no comenzó con la manzana o la fruta, no sabemos cuál fruta fue, pero no comenzó con ese fruto. La tentación comenzó en la conversación. Dice Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, de los cuales Yahweh había creado, con que el Eterno ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. En ningún momento el Eterno dijo eso. Él dijo, coman de todo, menos de este. Pero fue una treta, una artera de Satanás para poder meter una conversación a la mujer en su inocencia. Queridos miembros del canal, ¿saben ustedes por qué Eva fue tentada? La serpiente se encontraba enrollada en el árbol prohibido y el Eterno no quería que la mujer se acercara al árbol. Es decir, la serpiente no bajaba de ese árbol para perseguir a la mujer. No, al contrario, fue la mujer que se metió en el terreno encantado donde estaba la serpiente y entonces escuchó a una serpiente hablando cuando las serpientes nunca fueron creadas para hablar. Lo que pasa es que el diablo es invisible, entonces hablaba a través de la serpiente y la mujer no podía ver al diablo, veía solamente la serpiente, que era un animal muy hermoso. Y al conversar con el enemigo, porque cuando conversamos con el enemigo le damos la ventaja. Por eso es que Mashiach, cuando estaba en la tierra, nunca conversó con Satanás. Él le decía, el Eterno te reprenda, escrito está. El Mashiach no conversó con el enemigo, porque sabe lo que el enemigo hace. El enemigo apeló a la mente de la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? De todos los frutos podemos comer, menos del árbol del huerto. Podemos comer de todo, pero en ese que estás tú, no podemos comer. Porque la mujer cuando conversa con una persona muy inteligente como Lucifer, cae. Con el enemigo no se conversa. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, ni tú ni tu marido. Lo que pasa es que el Eterno no quiere que coman del árbol porque si comen van a ser igual que él. Y ahí comienza la duda y la mujer ya estaba en el terreno encantado. Y cuando la serpiente le pasa el fruto, Eva no peca porque come del fruto. Ya había pecado porque se había acercado al árbol prohibido y había sostenido una conversación con el enemigo del Eterno. Y en consecuencia, al estar en pecado, ella comete esa ingesta de ese fruto prohibido como algo automático en esa condición pecaminosa que se encontraba, porque es en la mente en que el enemigo trabaja. Y podemos ver cómo Satanás entra a la mente a través de los 5 sentidos. El tacto, el olfato, el gusto, la vista, el oído. Esos 5 sentidos son las avenidas del alma que el Eterno quiere que nosotros bloqueemos. ¿Por qué? Porque si dejamos las puertas abiertas, el enemigo va a entrar a ocupar completamente tu mente y mi mente. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé la fuerza para mantener una mente como la mente de Yahshua.